resumiremos diciendo que es actualmente catedrático de Psicología en la Universidad de Granada y lleva, pues, me atrevo a decir, pues toda una vida dedicada. No diga los años. Pero al ámbito de la prevención y, en concreto, a la interacción entre personas y máquinas, ¿no? Digamos que ha sido una de sus líneas de investigación fundamentales y yo creo que es un auténtico lujo y tener a una autoridad en esta materia como es José Cañas en este día de hoy. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es darle paso para que nos ilustre con su presentación y darle la bienvenida. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación, Antonio, al Instituto. Quiero decir que cuando recibí la invitación, inmediatamente, incluso antes de saber el tema, dije que sí. Mi relación con Asturias, la prevención en Asturias, viene de largo, aunque llevo sin venir algunos años. He venido muchos años a Avilés, a los que organiza el amigo Javier Llanesa, y yo, vamos, sé la tradición que Asturias es sin querer aparecer como una alabanza gratuita, tiene un liderazgo en el tema de prevención, evidente. Pues podríamos justificarlo quizás por el desarrollo industrial que tiene y tal Asturias, pero también hay otros sitios donde hay un desarrollo industrial grande y, sin embargo, no ha habido la sensibilidad a la prevención que hay en Asturias. Y creo que estoy hablando con conocimiento de causa, porque llevo mucha relación con Asturias a lo largo de los años. Así que mi agradecimiento y además mi enhorabuena porque constato que realmente sigue siendo Asturias un sitio de referencia para la prevención. Bueno, este tema, después de ver la invitación de dónde venía, vi el tema y dije otra vez sí, porque este tema me está ocupando a mí en mi tiempo desde hace unos años y me gusta mucho cada vez más. Yo voy a enfocar mi presentación desde un punto de vista. Tengo que decir que yo soy un forofo de la automatización, es decir, no estoy en contra de la automatización. Lo único que pasa es que hay que saber cuándo la automatización tiene ciertos aspectos negativos que hay que evitar, puesto que si no se evitan pueden ser justo tener el efecto contrario al que buscamos, que en lugar de evitar los accidentes lo que haga es provocarlos. Entonces, por ir centrando lo que va a ser la presentación que quiero hacerles, evidentemente los robots los podemos tratar desde muchos puntos de vista, pues lo que yo llamo el mito de Frankenstein, sería el aspecto ético, el sindical. Yo trabajo en el tercer aspecto, es en términos generales lo que podríamos llamar el rol que el robot juega y va a jugar en nuestra vida futura. Entrando en el rol pues también hay diferentes aspectos. Por ejemplo, pues podemos ver el rol que puede jugar en nuestra vida diaria. Esto lo llaman algunos el robot como mayordomo. Y, sin embargo, el segundo aspecto o su aspecto es que el que nos interesa aquí es el robot como compañero de trabajo, la colaboración con el robot. Es muy interesante, no voy a entrar en él. El primer aspecto de nuestro mayordomo, nosotros estamos haciendo investigación porque está también va a estar relacionado con el tema de la colaboración. Evidentemente, el robot tiene que ser capaz en algún momento de identificar
las intenciones, voy a utilizar la palabra intención de la persona. O sea, el robot, para que exista una buena colaboración es necesario que el ser humano interprete la intención del robot, pero también que el robot interprete la intención del ser humano. En ese sentido, las investigaciones están ahora mismo, hay un boom de investigación en el tema de la interpretación de las emociones humanas. Nosotros tenemos una línea de investigación en esto, no voy a hablar de ello, solamente mencionar las dos sublíneas, una es las emociones faciales, las expresiones faciales como manifestación de emociones. Los ingenieros informáticos están desarrollando software ahora, algunos de ellos es gratuito, que se puede uno descargar incluso para ponérselo en su móvil, que interpreta la cara, en las diferentes partes de la cara, e interpreta bastante bien, ya son bastante fiables en las emociones básicas, digamos, en miedo, en felicidad y cosas de esas, y que se están incorporando incluso a algunos coches para interpretar las emociones de los conductores. Es otra línea de investigación que está ahora mismo encima de la mesa, en el mismo sentido, cómo el robot interpretará en algún momento cuál es la intención y cuál es, no solamente la intención, también el estado anímico de la persona. En un momento determinado el robot necesitará saber cuál es el estado anímico, lo que se está haciendo es investigar sobre parámetros psicofisiológicos, fundamentalmente sobre los ojos, fundamentalmente sobre la pupila. Bueno, ¿cuánta gente ha visto Blade Runner? Pues el Blade Runner, yo he utilizado el Blade Runner antiguo, porque esto es una línea de investigación, nosotros tenemos todos los equipos estos de eso. Cuando él era jovencito, Harrison Ford, ya se vio, y yo llevo muchos años utilizando la imagen de Blade Runner para identificar, ¿saben lo que le digo, no? Pues esto es una línea que solamente quiero mencionarla, no voy a hablar de esto, no es mi tema, pero quiero que sepan que esto también está sobre la mesa y puede ser en un momento determinado, ya está siendo en algunos casos bastante importante en lo que hemos llamado colaboración, compañero de trabajo. Bien, dejando esto aparte y para ir hacia donde quiero llegar, compañero de trabajo. Bueno, pues compañero de trabajo, lo que les voy a pedir es que, porque esto sí también hay una tendencia de muchos años de los ergónomos dando clases, utilizar Tiempos Modernos. Bueno, Tiempos Modernos es una película genial, la adoro. Yo he utilizado las imágenes de Tiempos Modernos y lo reconozco toda la vida y lo sigo utilizando, pero no es realmente la imagen que ahora mismo queremos dar. O sea, Chaplin critica la idea de la persona como parte del engranaje. No es exactamente eso, no. Lo que está ahora mismo sobre la mesa es dos seres, voy a ponerlo de esta manera, dos seres, no voy a decir humanos, sino dos entes inteligentes, cada uno con un tipo de inteligencia diferente, uno más inteligente que otro. No voy a meterme en ese tema, voy a decir solamente dos seres inteligentes que colaboran. ¿Vale? Entonces no es lo que Chaplin intenta transmitir, no es el ser humano como una pieza más del engranaje. Ya digo, yo creo que eso debe de estar muy claro, que ahora mismo no es la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que estamos creando unos seres que van a asumir ciertas funciones que el ser humano ha estado realizando antes. Entonces, en ergonomía lo que hablamos es de la distribución de funciones.
lo que hacemos es, cuando hacemos un robot, es que le damos una función, sea mental o física. Sea mover una pieza con eso, o sea dar un resultado matemático. Es decir, es darle una función. Esto no es nuevo, evidentemente, en ergonomía, y de hecho nos lleva hasta el padre de la ergonomía, al famoso Fitt, que empezó con las famosas listas de Fitt y que dijo que, bueno, que el futuro sería que acogiésemos dos columnas o dos filas y fuésemos diciendo en qué es mejor el ser humano, en esto, en esto, en esto. ¿En qué es mejor la máquina? En esto, en esto, en esto. Bueno, pues distribuyamos las funciones, asignando las funciones a quien lo haga mejor. Y dijo Fitt en aquel momento, años 50, lo que pasará a partir de este momento es que iremos sacando funciones del ser humano, de la columna o de la fila del ser humano, se las iremos asignando a la máquina. Y esa ha sido la visión hasta que un día nos dimos cuenta de que eso no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque Fitt, la filosofía de Fitt era que el ser humano no modificaba su conducta ni su pensamiento cuando se le quitaba una atribución, o sea, una función. Es decir, lo único que pasaba, según la filosofía del procedimiento de Fitt, es que le quitas una función, el ser humano sigue haciendo todo menos esa función. Bien, eso no es verdad. El ser humano cambia. Cuando le quitas una función, cambia. Es decir, lo que ocurre es que cambia conductual, mental y físicamente. Es decir, deja de hacer algo, pero además de dejar de hacer algo, lo demás que sigue haciendo lo hace de una forma diferente. Y ahí viene el problema. Y esto, para explicar esto, utilizamos el famoso ciclo de Neisser. En cualquier situación, nosotros tenemos a un ser humano que observa lo que pasa, actúa en función de lo que pasa, observa las consecuencias de su actuación y corrige o no si las consecuencias no son las deseadas. Estamos conduciendo, vemos una curva, movemos el volante y lo que hacemos es, y las marchas, y observamos si el giro que está dando el coche es el deseado o no. Si no es el deseado, movemos otra vez el volante, cambiamos de marcha. Es decir, ese es el famoso, se le conoce en ergonomía como el ciclo de Neisser. Y bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa con el coche de Google? Pues que ahora es el coche el que hace todo. Y leemos el periódico, tecleamos en la tablet, hablamos por teléfono, hablamos con eso. Esto es muy bien. Pero si en un momento determinado el coche falla, y aquí está la clave de lo que quiero transmitir, ¿dónde está el conductor? En la tablet, en el periódico, hablando con el compañero de viaje. Y entonces tienes que volver, utilizamos una terminología que es volver al bucle. Tiene que volver. Y claro, para volver, tiene que darse cuenta de que algo está fallando, tienes que coger el control de la situación, y para entonces la viejecita está muerta. O el propio conductor es el que está muerto, que es lo que ha pasado con el coche de Google. Lo han visto que se ha estrellado y ya ha habido un muerto. ¿Qué ha pasado? Que a la persona, al quitarle una función, o varias, la hemos sacado de la situación. Entonces, no es, Fitt decía, es que lo hace mejor el coche. Vale, mientras que lo haga bien. Pero la pregunta del millón, ¿va a existir alguna vez una situación donde el coche nunca falle?
ahora mismo no hay ergónomo en el mundo que les responda sí a esa pregunta. Las máquinas van a fallar. Eso es que no hay nadie que ahora mismo esté dispuesto a apostar. Es decir, las máquinas van a fallar. Y cuando fallen, tiene que haber un ser humano. Si no, el ser humano no va a poder coger y volver al control. Ese es el problema. Estamos automatizando sin asegurarnos de que la automatización puede fallar. Entonces, permítanme que a mí, yo he prometido que antes de jubilarme voy a dar una clase con Homer, porque Homer es el mejor ejemplo de la ergonomía. Quiero decir, se puede dar una clase con Homer de ergonomía. Es todo lo que no se debe de hacer. Me encanta el capítulo ese de Pinto, Pinto, Gorgorito, cuando empieza a sonar la alarma y saca el manual. Todo eso lo utilizo yo en mis clases para explicar muchas cosas importantes de eso. ¿Cuál es el problema? Es decir, ¿por qué estamos automatizando? Fundamentalmente, y esto se dice ahora mismo muchísimo, y es verdad, pues porque reducimos la complejidad, y al reducir la complejidad reducimos la posibilidad de sobrecarga mental. Todo eso es verdad. Ahora, déjenme un segundo que entre. Esta es la famosa ley de Jerkes-Dawson, que dice que la ejecución depende, digamos, la optimización de la ejecución depende del nivel de activación que tenemos. Esto se explica muy fácilmente cuando uno llega a un examen. Si llega muy relajado es malo, y si llega muy nervioso y llega uno histérico es muy malo. La mejor forma de llegar a un examen es con un nivel de activación medio. Bueno, ¿qué pasa con la automatización? En un caso, la automatización lo que lleva es a la sobreconfianza, es decir, el sistema funciona, con lo cual bajo mi activación. Es como llegar a un examen demasiado relajado. Por el contrario, y esto está pasando en muchos sectores, yo trabajo en el sector aéreo desde hace algunos años, y el problema es que se está observando un problema de pánico y desorientación. ¿Saben por qué? Porque ya hay mucha experiencia de fallo. Entonces, nos encontramos con un controlador, por ejemplo, que ha tenido tantas experiencias de que el sistema ha fallado, que es que le entra pánico si le dicen que la posición, como ellos le llaman, el radar y todo el equipo, le han puesto un sistema automático nuevo. Entonces, como no se fía, se sobreactiva. Y lo que observamos es situaciones de sobreexcitación que llevan a pánico y a estrés, conductas erráticas, etc. Esos son los dos problemas de la automatización. Por una parte, que baje la activación, y por otra parte, que los fallos excesivos, hay una tendencia a meter el sistema automático prácticamente recién salido de la fábrica. Es decir, los prototipos ya los ponen en el puesto de trabajo antes de que realmente se haya comprobado. Entonces, la experiencia que tienen muchos trabajadores es que falla, el sistema falla. ¿Qué pasa? Que eso crea una situación de sobreactivación que puede llevar a conductas erráticas. Déjenme que le ponga dos ejemplos. Uno me va a servir, el otro, el vídeo ha fallado. No puedo, pero se lo voy a contar. Le voy a poner, para explicar esto, un ejemplo de la vida cotidiana
Y haciendo referencia, no voy a descubrir ningún dato, estoy en la Facultad de Derecho, cuando preparé esto no sabía que íbamos a estar en una Facultad de Derecho, pues por lo menos no me di cuenta, pero no estoy criticando a nadie. Les voy a contar una historia. Bueno, el tema es el siguiente. Ahora mismo todo el mundo confiamos en Word, porque Word va a corregir todos los errores. Eso es lo que Field diría en los años 50, coger una función de una columna o de una fila y pasarse a la otra fila. Bien, bueno, estupendo. Bueno, y cuando falla Word, ¿qué pasa? Pues los que corregimos exámenes, corregimos trabajos, sabemos lo que es. Pero le voy a contar un caso que se hizo público y fue motivo de cachondeo y que, bueno, pues afectó a un juez, que evidentemente el juez tiene todos mis respetos y una persona culta y tal, pero se hizo famoso. Hay un poeta granadino que posiblemente conocerán, que se llama García Montero, marido de la famosa Almudena Grande, que es profesor de la Universidad de Granada y tal, y que como casi todos los departamentos universitarios pues están peleados dentro del departamento. Entonces llegaron a las manos este poeta y otro poeta del Departamento de Literatura, llegaron García Montero escribió un artículo en El País poniendo con palabras muy fuertes verde al otro profesor. El otro profesor lo denuncia, lo lleva al juzgado y gana el juicio. García Montero tiene que pagar no sé cuántos miles de euros y una carta de disculpa y tal. Esa no es la cuestión. La cuestión es que esta es una fotocopia, porque esto salió en toda la prensa, de un folio de la sentencia del juez. García Montero lo utilizó. A mí me encanta como poeta y todas esas cosas, pero me parece que se pasó porque utilizó para meterse contra el juez y esto no, esto es lo que estoy diciendo, es lo que en ergonomía llamamos fuera del bucle. Es decir, en un momento les leo porque se lee fatal, pero dice el juez, bueno, después de toda la sentencia, muy bien hilvanado todo, pero se permite el lujo de hacer bueno, dice, siempre ha habido pelea entre poetas, ¿no? Pues recuerden, entre Quevedo y Góngora y tal, y López de Vega. Allí pone López de Vega, ahí. Claro, esto salió en la prensa, un periodista lo sacó, todo el mundo se rió. Claro, yo no llegué a escribir la prensa, pero sí lo he llevado este ejemplo como un ejemplo de que evidentemente el juez no es inculto. ¿Qué pasa? Que está fuera del bucle. Él y quien estuviese imprimiendo aquello, no se leyeron sobre confianza. ¿Me entienden? Sobreconfianza en Word. No confíen en Word, porque quedarán fatal. Word no es perfecto, nunca va a ser perfecto. Jamás va a ser perfecto. Y va a ocurrirle una cosa de estas. El otro ejemplo que tenía preparado, saltando totalmente, pero es que porque no tiene instalado el QuickTime en el ordenador. De todas maneras, si van a tener copias de esto, les cuento el accidente del Airbus de Air France, el vuelo 447 del 2009, de 1 de junio de 2009, volando desde Río de Janeiro hasta París, que se estrelló en medio del Atlántico. Bueno, se perdió dentro. Pues en este vídeo en YouTube, que está muy bien, también le he puesto una referencia para, si quieren leerlo, en vez de ver el vídeo que tarda 40 y tantos minutos, en español, en Harvard Business Review, hay una descripción bastante buena del accidente. Y bueno, ya se sabe bastante bien qué es lo que pasó y se enterarán ustedes de una cosa, y es que en un vuelo de muchas horas desde Río de Janeiro hasta París, realmente los pilotos humanos, que iban 3,
solamente pilotan 4 minutos. 2 minutos en el despegue y 2 minutos en el aterrizaje. Bien, en un momento determinado por el Ecuador se meten en una zona de tormenta que es muy conocida por todos los pilotos y tal, pero el avión lleva abajo, en la parte de abajo lleva unos dispositivos, pitot se llaman, que sirven para calcular la velocidad del viento. Entonces, esa información es crucial para el sistema automático. Bueno, y para los pilotos también, es importantísima. Cuando se meten en la tormenta, bajan a una temperatura muy baja y esos sistemas se congelan. Cuando se congelan, el sistema automático, curiosamente, sabe que están congelados y que la información que le están dando es falsa, no vale para nada. Entonces, se desconecta el sistema automático y le salta una alarma y le dice a los pilotos: tomad el control vosotros porque yo no puedo seguir porque no tengo esta información. Bien, los pilotos en ese momento cogen la información falsa. Es decir, lo que no coge el sistema automático lo cogen ellos. Le dice: estás a esta altitud y vas a esta velocidad. Y esa información es falsa. Bueno, pues a partir de ese momento, todo lo que los pilotos hacen, que por cierto, como verán en el vídeo, dice uno de los expertos que hacen el peritaje, dicen que lo que tenían que haber hecho los pilotos es no hacer nada. El avión hubiese seguido solo hasta que se descongela el sistema y vuelve a funcionar el sistema automático. Pues entran en pánico. Y entran en pánico con una información falsa. Y bueno, el avión cayó en mitad del Atlántico y 200 y pico personas murieron. Está muy bien la descripción del vídeo porque les va diciendo todo lo que estoy explicándoles yo, es decir, cómo los pilotos llegan y hay un señor que habla en el vídeo que dice: es que nosotros hemos sido entrenados a que el sistema funciona. Dice el piloto, vamos, uno de los expertos. Dice: es que a nosotros nos entrenan para que funcione el sistema, no para que no funcione. Eso tiene una consecuencia fundamental. Yo lo estoy diciendo en todos los sitios donde voy, que en prevención, si vamos a meter los robots en los automatismos, a mí me gusta más la palabra automatismo que robot, pero bueno, es igual. Hay que entrenar para cuando falle. No para asumir que nunca va a fallar. Hay que entrenar a la gente para que sepan que va a fallar, puede fallar y qué es lo que tienes que hacer cuando falla. Entonces, en el vídeo, siento mucho que vamos, no voy a ponerle el vídeo entero, porque lo que traía era una... Estoy aprendiendo a editar vídeos para coger... He cogido 4 minutos, pero ese vídeo me sirve para pues llegar a estas conclusiones, que cuando los vean, la automatización proporciona una enorme capacidad para procesar los datos y responder de forma coherente. Cierto, cierto. De hecho, eso es quizá lo mejor que tiene. Sin embargo, también puede interferir en el ciclo básico de planificación, ejecución. Es decir, saca a la persona del bucle. O sea, la idea es, no se trata de quitarle una función, es que además modificas el comportamiento de la persona. Es decir, yo no me voy a meter ya, y que también es verdad, que cada vez cometemos más falta de ortografía, pero sencillamente porque como ya no tenemos que preocuparnos, es decir, es que no estamos volviendo, vamos, que hay veces que uno mismo tiene que decir, se pega una aguantada sin que nadie lo vea. ¿Por qué? Porque nos estamos desaprendiendo, que es una cosa impresionante, porque le damos la función a la máquina y ahora ya esa función se atrofia. Eso se ha dicho siempre.
Si la automatización se traduce en un control y supervisión, además de un contacto manual menos activo, la percepción de situaciones inesperadas y la capacidad para improvisar de los pilotos puede disminuir, es lo que les pasa. Saben que ahora mismo el sector aéreo europeo, también el americano, está trabajando con un escenario futuro en el 2050. Si miran CESAR, que es la Agencia Europea para la Investigación Aérea, trabaja con el horizonte 2050, que es pensar qué pasará cuando todo sea automático. Los controladores aéreos, por ejemplo, está previsto que simplemente monitoricen. Es decir, el avión sale de Nueva York y antes de salir del finger ya está planificado todo lo que va a hacer. Y habrá un controlador que esté mirando. 6 horas. Mirando. Y claro, dicen los controladores, y me voy a dormir. Eso como mínimo. Me voy a dormir. Claro, ¿qué hago? Porque se supone que el avión tiene que llegar hasta el finger en Barajas y bajarse todos los pasajeros, y el controlador no ha hecho nada. Bueno, pues ahí dejo, yo no sé, de hecho están invirtiendo muchísimo dinero para ver qué pasará en esa situación. Entonces, ¿qué sugiero yo teniendo en cuenta esa situación? Bueno, ¿qué sugiero yo? No, ¿qué es lo que está haciéndose? Siendo consciente de ese problema, pues se está haciendo 2 cosas. Una es intentando diseñar el sistema automático en 2 sentidos. Una, para que la propia máquina sea capaz de detectar el error y corregirlo. Eso es posible. Además, eso es muy interesante, eso es puramente informática, los informáticos están dedicados a eso. Y hay otra línea de trabajo muy importante, que es que la máquina ayude a la persona. Es decir, cuando se detecte el error, la máquina tenga un sistema de ayuda. Otra vez Homer, cuando en el capítulo ese de las alarmas de Pinto Pinto Gorgorito, Homer saca un manual, ¿recuerdan? Saca un manual así de gordo, lo pone encima de la mesa. Ahora vas a leerte el manual. Sin palabras. Y lo otro es entrenamiento. En esto estoy trabajando yo, en el entrenamiento. Actualmente estamos en un proyecto europeo que se llama Autopace, que es de control aéreo. Estamos diseñando sistemas de entrenamiento para el fallo. Hemos definido escenarios en el 2050, donde los escenarios nominales les llamamos, que son escenarios donde la máquina funciona, y escenarios no nominales donde la máquina no funciona. Un problema que tenemos en ese proyecto europeo es que no sabemos qué máquinas serán, porque claro, estamos hablando de 2050. Pero vamos, nos podemos imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Y qué harán esas máquinas. Entonces estamos diseñando sistemas de entrenamiento. Esto no es nuevo, ¿eh? Yo conocí a un ergónomo inglés hace ya 20 y tantos años que decía que un error de los programas de formación en las empresas es que se formaba para lo que siempre pasa. Y él iba por el mundo, por las empresas, vendiendo un programa de entrenamiento para lo que nunca pasa, o pasa muy pocas veces, porque decía, es que ahí es donde viene el grave error, es decir, y vienen las consecuencias gordas. Es que cuando eso que no estaba previsto pasa. Y bueno, como todo el mundo, yo creo que la crisis económica, no me voy a salir del tema, pero la crisis económica del 2008 nos hizo a todos conscientes de una cosa que es, utilizando el título de un libro, El Cisne Negro, no sé si conocen el libro, dicen, el cisne negro no existe, porque no lo hemos visto todavía.
pero que puede existir. Y la crisis económica de 2008 lo que demostró es que los pisos pueden bajar y los aviones se pueden caer. No sé si me entienden lo que quiero decir. Que va a haber. Entonces, vamos a entrenar a la gente para eso. Entonces, hay eso. Hay un montón de investigación muy interesante. No tengo tiempo, pero se la señalo para que sepan que hay sistemas de ayuda que sirven para mejorar y, sobre todo, hoy tengo una... me falta, ¿ves? El Word, no, es el caso del PowerPoint. Resiliencia. Resiliencia que está de moda ahora mismo, que es la capacidad del sistema para volver a su estado anterior. Yo creo que Fukushima ha sido el gran accidente de la resiliencia, donde se demostró muchas cosas. Se demostró que el diseño, saben que pusieron la central al lado del agua porque en una central nuclear necesita mucha agua para enfriarse y pensaron que la probabilidad de un tsunami era tan baja que nunca iba a ocurrir. Pues ocurrió. Y además, y no tenían previsto ningún sistema para haber cortado. Es decir, y esto, el concepto de resiliencia a mí me encanta, está muy de moda. Hay gente que escribe libros ahora mismo de la ingeniería de la resiliencia dentro de ergonomía. Me parece que es un concepto interesantísimo, que es entrenar para cuando ocurre lo que no estaba previsto o que era muy difícil que se preveyese. Y quiero terminar metiéndome quizás en donde no me llaman, pero en mi trabajo sobre todo con donde trabajo en aviación, pues se habla mucho del tema legal. Es decir, las listas de FII hacen que la cosa esté clara, pero ahora mismo hay un tema sobre la mesa muy importante. Los controladores dicen que si en el 2050 están monotorizando. Primero, ¿qué significa eso? Pero lo segundo es, cuando ocurre el accidente, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable en Google? El coche de Google está... ¿Quién es responsable de atropellar a la viejecita? ¿Google o el conductor que iba leyendo el periódico? Entonces este tema, por supuesto, yo no lo toco, pero sí está en las conversaciones. Y por tanto, creo que es un tema a abordar. Aquí la ergonomía, desde mi punto de vista, quizás no debería de meterse, porque yo me pierdo en cuestiones de responsabilidad, no creo que nosotros seamos quienes tenemos que decir de quién es la responsabilidad. Podemos definir cuál es el papel de cada uno, pero evidentemente los vericuetos legales, eso yo no sé. No sé, pero sí quiero terminar mi exposición diciéndoles que eso está sobre la mesa. Y es un tema importante, puesto que de quién es la culpa en el caso de Hispaner, de quién es la culpa. Está todavía danzando el tema y yo he escuchado opiniones de todos los tipos. ¿De quién es la culpa? Eso es un tema. La ergonomía prevencionista debe de abordar ese tema de la responsabilidad con una visión que yo llamaría sistémica. Es todo el sistema. En el caso de Hispaner hay unos protocolos que tenían que haberse cambiado hace 10 años, no se han cambiado, que dicen que un avión puede salir de un aeropuerto con un fallo y tienen 10 días para arreglarlo. Y eso ya se sabe desde que ocurrió otro accidente similar con el mismo tipo Boeing de avión en un aeropuerto americano.
y en esos 10 años no cambian el protocolo. Por eso recuerdan que primero meten en la cárcel a los mecánicos. Inmediatamente lo sacan a la calle, porque eso, vamos, si yo hubiese sido un mecánico, meto a quien me mete en la cárcel, lo meto yo en la cárcel, porque sacaron inmediatamente el protocolo. Dicen, aquí dice que teníamos 10 días para arreglar esto. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Esto es un tema tan complicado que yo zapatero, tú zapato y eso. Pero desde un punto de vista sistémico creo que sería mejor abordarlo y no fijarse en eso. Ahora, el tema con la robotización, con la automatización, evidentemente es un tema fundamental. Si le asignamos, tenemos un compañero de trabajo, ese compañero de trabajo va a tener una responsabilidad, pero claro, ese compañero de trabajo ha sido diseñado por otra persona. Bueno, ese era mi... Muchas gracias.